Muy buenos días con todos los presentes. Hoy día vamos a continuar con una clase más del curso de cálculo de varias variables. Vamos a continuar por donde nos habíamos quedado. Nos quedamos aquí. La clase pasada y resolvimos este teorema, el teorema de que si una función si era diferenciable, entonces era continua en un punto. Vamos a ver otro teorema, que es el que está más abajo, que dice lo siguiente. Si f es una función que es escalar, que pertenece al conjunto U de R2, entonces R. Si las funciones derivadas parciales son continuas en el punto, entonces f es diferenciable en el punto. Ahora vamos a analizar esta parte porque es un poquito complicada. Si las funciones derivadas parciales, o sea, si las derivadas parciales de la función son continuas en x sub 0, y sub 0, entonces f es diferenciable. Ya, estamos claros. Entonces, si las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Pero aquí hay una observación. Para ciertas funciones bastará con determinar la continuidad de sus derivadas parciales para concluir que es diferenciable. Pero ahora, el recíproco del teorema anterior es falso. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería el recíproco? El recíproco sería que si la función es diferenciable, entonces las derivadas parciales son continuas. Ese vendría a ser el recíproco. Ya eso vamos a analizarlo bien, porque ese va a ser el fundamento teórico con el que se va a analizar el ejercicio. Vamos a analizar bien esto primero. Bueno, entonces primero vamos a analizar esta parte. Aquí dibujar, dice, si las funciones derivadas parciales, si las funciones derivadas parciales son continuas, ya sabemos que en el punto de x sub 0, y sub 0, entonces f es diferenciable. Pero no es cierto, o sea, no se va a cumplir, o sea, esto de acá no, que si f es diferenciable, entonces las derivadas parciales son continuas. Ya eso es a lo que hace mención cuando dice que el recíproco del teorema anterior es falso. O sea, esto de aquí no se cumple, lo de abajo. Eso tenemos que tenerlo claro porque eso es lo que vamos a ver en el ejemplo que vamos a revisar en un momento. Entonces, sí es cierto que si las funciones derivadas parciales son continuas, entonces la función f es diferenciable. Es decir, que si yo saco las derivadas parciales y estas son continuas, entonces la función debe ser diferenciable. Pero no se va a cumplir que si la función es diferenciable, entonces las derivadas parciales son continuas. Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo que sigue. Ahora vamos a resolver este problema en el cual nos dice lo siguiente. Nos dan una regla de correspondencia de una función y se demuestre que las derivadas parciales de f no son continuas en 0,0, sin embargo, sí es diferenciable en el punto. O sea, este ejemplo es respecto a lo que nos está mostrando acá, que dice que el recíproco de este teorema no se cumple. ¿A qué hace referencia? Que a pesar de que la función es diferenciable, este es un ejemplo en el cual la función sí va a ser diferenciable, pero sus derivadas parciales no van a ser continuas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a atacarlo como querramos. Primero definir la diferenciabilidad o primero definir si las derivadas parciales son continuas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, o como lo está haciendo aquí en el folleto, primero empiezan a verificar si las derivadas parciales son continuas.
Ya, porque dice, muestre que si las derivadas parciales en f son continuas, pero sin embargo, demuestre que las derivadas parciales en f no son continuas, sin embargo, sí es diferenciable en el punto. Entonces tenemos que primero calcular las derivadas parciales de la función y verificar si son continuas. Para verificar si son continuas se aplica el límite. Existe un teorema que, si no lo recuerdan ahorita, lo voy a plantear, que nos ayuda a definir cuándo es continua. Lo voy a escribir acá aparte para que lo recuerden. Decimos que una función f es continua en un punto x sub 0 si y solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x es igual a f de x sub 0. Entonces nosotros tenemos que aplicar el límite. Pero como nosotros queremos verificar si son continuas las derivadas parciales, primero tenemos que calcular la regla de correspondencia de la derivada parcial. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es calcular esa derivada parcial. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, tenemos que calcular la derivada parcial para cada tramo de esta función, cuando x y y es igual a 0.0 y cuando son distintos de 0.0. En este caso, en el folleto, primero lo hacen para valores distintos de 0.0. Para los valores distintos de 0.0 usamos este valor en el rango. Entonces procedemos a calcular la derivada parcial. La derivada de la función respecto a x, primero la derivada parcial en x y luego lo hacemos en y. La derivada de la función respecto a x, ¿de cuál función? De x al cuadrado más y al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esta vendría a ser la derivada de la función respecto a x en el punto x, y distinto de 0,0. Como es en el punto distinto de 0,0, por eso usamos este valor de la función según el dominio. Ya, entonces empezamos a derivar. Aquí tenemos la derivada de dos funciones, del producto de dos funciones. Ya, para efectos de que sea más fácil entender, no nos vayamos a confundir, hagamos esto. Esto vendría a ser lo mismo que tener el seno de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio. ¿Sí o no? Sí, porque si yo tengo 1 sobre la raíz de a, eso es igual a 1 sobre a elevado a la 1 medio. Si yo lo subo al numerador, sería a elevado a la menos 1 medio. Entonces es como que todo esto sea mi base, que es a. Entonces eso lo voy a hacer para que sea más fácil calcular la derivada. Entonces empiezo a calcular la derivada de producto. Primero la derivada respecto a x de la primera función, que es que está aquí, x al cuadrado más y al cuadrado. La derivada respecto a x sería 2x. La derivada de la primera por la segunda función, que sería el seno de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Listo. Más la derivada de la segunda por la primera. Pongo la primera tal y cual está, x más y, x al cuadrado más y al cuadrado, y luego derivo la segunda. La derivada del seno es el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Pero luego tengo que aplicar regla de la cadena para derivar la función interna, que sería esta. Es como que yo tenga a elevado a la menos 1 medio. Si yo derivo sería menos 1 medio por a elevado a la menos 1 medio menos 1, lo cual es menos 1 medio elevado a la a elevado a la menos 3 medios. Si ustedes restan menos 1 medio menos 1, mínimo 2, 2 dividido para 2 es 1, 2 dividido para 1 es 2, ahí les da el menos 3 medios. Ya, entonces la derivada de la función interna aquí sería la misma función, que es x al cuadrado más y al cuadrado, pero elevado a la menos 3 medios, ¿verdad? Por el menos 1 medio. Aquí lo voy a poner. El menos lo voy a sacar acá afuera, menos, y aquí lo multiplico 1 medio. Ese menos 1 medio es de la parte de aquí, que salió de ahí. Y la derivada de la función aún más interna, que la función aún más interna respecto a x es este x al cuadrado.
vendría a ser 2x por 2x. Este 2 se simplifica con el de acá. Ya, entonces borro esto. ¿Y cómo me quedaría la expresión? Me quedaría 2x que multiplica el seno de, aquí ya me voy a tomar la molestia de bajarlo, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Saben que esto que está elevado a la menos un medio es equivalente a eso, ¿no? Menos x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno de este x que está aquí, lo voy a mandar al frente, poner menos x, y me faltaría solamente multiplicar, porque aquí está, no está multiplicando, sería el coseno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que estoy haciendo es este x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio que está dentro del argumento del coseno. Ojo, está dentro del coseno. Dentro del argumento del coseno lo bajo como raíz, como debería estar desde un principio. Y me quedaría solamente esto, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 3 medios. Eso de ahí lo puedo reducir con esto. Es lo que tú tendrías es dos bases iguales, una suma de exponentes que sería 1 menos 3 medios. 1 menos 3 medios, mínimo 2, 2 dividido para 1 es 2, 2 por 1 es 2, menos 2 dividido para 2 es 1, 1 por 3, 3. Me da como resultado menos un medio. Significa que me daría una sola base elevado a la menos un medio. Vendría a ser 2x por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos x por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio por el coseno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto que está elevado a la menos un medio es lo mismo que reemplazarlo por la raíz cuadrada de ese valor. Se me quedaría 2x por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, esto de aquí lo reemplazamos por la raíz en el denominador por el coseno, mejor lo pongo más afuera, por el coseno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ya veamos si es lo mismo que está aquí. 2x por el seno de esta expresión, 2x por el seno de esta expresión, menos x sobre la raíz, menos x sobre la raíz, por el coseno de 1 sobre, por el coseno de 1 sobre. Ya, lo mismo. Entonces hasta ahora hemos hecho esto. Entonces lo siguiente que nosotros debemos hacer es calcular la derivada parcial, pero cuando x, y toman el valor de 0,0. Cuando x, y toman el valor de 0,0, en el rango de la función es 0. ¿Sí? Entonces, por esa razón, obligatoriamente tengo que aplicar límite. Y es justo lo que se está haciendo aquí. Si yo quiero encontrar la derivada de la función respecto a x, en el punto 0.0, aplico el límite cuando h tiende a 0, porque como dije, en 0.0, en ese punto la función vale 0. Por eso debo aplicar límite para acercarme a la función. Entonces sería la función f de h, 0, porque el h se evalúa en x, porque estamos encontrando la derivada parcial en x, menos f de 0,0 sobre h. Y aquí reemplazamos. La función f de 0,0, la función en 0,0 vale 0. Entonces esto se hace 0. Y este f de h, 0, como h, 0 es un punto distinto de 0,0, sí lo podemos evaluar en la función de acá, en el dominio de cuando x y y son distintos de 0,0, o sea aquí. Entonces en vez de poner x ponemos h, y en vez de poner y evaluamos el 0. Ya voy a tomarme la molestia de borrar esto porque ya llegamos a demostrarnos que hasta ahí el folleto está bien. Voy a borrar esto para tener más espacio. Ya, entonces ahí evaluamos el h, 0 en la función. Sería
En vez de x ponemos h al cuadrado más 0 al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de h al cuadrado más 0 al cuadrado menos 0 sobre h. Reducimos, tendríamos h al cuadrado por el seno de 1 sobre h al cuadrado en raíz sobre h. Este h se simplifica con este h, me quedaría h por el seno de 1 sobre h. Entonces si yo aplico el límite, y es justo lo que está aquí, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque yo tendría h por el seno de 1 sobre 0. 1 sobre 0 es infinito, pero como la función seno es una función acotada entre menos 1 y 1, es lo mismo que yo tenga h por un valor entre menos 1 y 1. Y como h también se lo reemplaza por 0, es como que yo tenga 0 por un valor entre menos 1 y 1, que me va a dar 0. Entonces por esa razón aquí nos da 0. ¿Ya? Entonces hasta ahí lo que hemos hecho es encontrar los valores de las derivadas parciales de la función, solo la derivada parcial en x, de la función definida. Entonces aquí al lado lo voy a poner. Entonces la derivada de la función en x, y, o sea, la derivada de la función en x, no, lo voy a poner abajo, no me va a alcanzar. El folleto te lo da acá. O sea, tú llegas a una nueva regla de correspondencia, que es esta. Tú llegas a una nueva regla de correspondencia, que es la de aquí. Mira. Aquí dice f de x, f sub x, que es la derivada de la función respecto a x. Esto aquí, esto que está aquí es lo que nosotros encontramos aquí, esto. La derivada de la función respecto a x. ¿Para cuándo? Cuando el punto x, y es distinto de 0,0. Por eso aquí plantea eso, pones esto, pero cuando x, y es distinto de 0,0. Y cuando calculamos el límite, cuando sí era en el punto 0,0 la derivada parcial, nos dio 0. Entonces por eso aquí pone 0 en 0,0. ¿Sí? Entonces hasta ahí lo que hemos hecho, hasta ahorita, podemos decir que lo que hemos hecho solamente es encontrar lo que vendría a ser la regla de correspondencia de la función, pero en su derivada parcial respecto a x. Ya. Ahora, aquí venimos a tocar el tema de la continuidad. Decimos que una función f es continua en un punto x sub 0 si el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función me da f de x sub 0. ¿Cuánto es f de x sub 0? O sea, porque estamos probando la continuidad ¿en dónde? En el punto 0, 0, ¿verdad? Entonces, si aquí aplicamos el teorema, tenemos que, de continuidad, tenemos que aplicar el límite cuando x tiende a x sub 0, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función es igual a la función evaluada en ese punto. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0, 0, sería de x, y. De la función, en este caso sería la derivada, porque queremos comprobar si la derivada es continua. Es igual a la derivada evaluada en ese punto. La derivada evaluada en el punto me da 0, según la regla de correspondencia a la que llegamos. Entonces lo que tiene que cumplirse es que el límite de la derivada parcial tiene que darme 0. Y eso es lo que se procede a hacer. Se aplica el límite a toda la derivada parcial. Es justo lo que se está haciendo. Se toma la derivada parcial y se le aplica el límite. Ahora, el límite que se le está aplicando se lo va a resolver por coordenadas polares para hacerlo más fácil. ¿Qué deben acordarse ustedes de las coordenadas polares? Que x es igual a r por el coseno de teta
que r es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. No me equivoco, es r, sí, pero con raíz. Entonces de esa forma r cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ya, entonces teniendo en cuenta esas ecuaciones para las coordenadas polares, procedemos a hacer el reemplazo. Entonces sería el límite cuando x, y tiende a 0,0 de 2. En vez de x ponemos r coseno de teta por el seno de 1 sobre, en vez de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ponemos r menos x, en vez de x ponemos, r coseno de teta sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, en vez de eso ponemos r por el coseno de 1 sobre, y la raíz, que todo eso es r. Entonces a esto le aplicamos el límite. Eso es lo que se está haciendo aquí. Lo pasamos a coordenadas polares y luego se aplica el límite. Y obviamente, como lo cambiaste a coordenadas polares, ya no es el límite cuando x, y tienden a 0,0, sino cuando r tiende a 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo siguiente que se puede hacer? Se puede simplificar aquí. Se simplifica este r con este r. Y nada más. Luego, aquí dice en el folleto que no se puede concluir. ¿Por qué no se puede concluir aquí? Si no podemos concluir. Vamos analizando. Si tú reemplazas r igual a 0, sería 2 por 0 por el coseno de 0 por el seno de 1 sobre 0. Menos el coseno de 0 por el coseno de 1 sobre 0. El coseno de 0 es 1. El seno de 1 sobre 0 es el seno del seno de infinito, porque 1 sobre 0 es infinito. Y el seno de infinito es un valor entre menos 1 y 1. Entonces, 0 por 1 y por un valor entre menos 1 y 1, todo esto de aquí te da 0. No hay problema. Acá el coseno de 0 es 1. Igual lo pueden revisar en su calculadora. Coseno de 0 es 1. Aquí está el detalle. El coseno de 1 sobre 0. Tendrías menos 1 por el coseno de 1 sobre 0, que es el coseno de infinito. Y el coseno de infinito también te da un valor entre menos 1 y 1. Entonces aquí ya tú no puedes determinarlo. ¿Por qué? Porque menos 1 por un valor entre menos 1 y 1 no es un valor específico como tal. No es lo mismo que multiplicar 0. Acá 0 por un valor entre menos 1 y 1. Porque 0 por un valor entre menos 1 y 1 te va a dar 0. Entonces, acá no. Entonces, por eso te dice aquí que no podemos concluir. Como dice que no podemos concluir, entonces analizamos para trayectorias. La primera trayectoria que toma es y igual a 0. Entonces, toma la misma expresión de la derivada, la mismita, y reemplaza y por 0. Justo eso es lo que está haciendo. Solo reemplaza y por 0. Y luego de reemplazar y por 0, simplifica y aplica el límite. Límite cuando x tiende a 0, porque al hacerlo por trayectoria, si ya y es igual a 0, x solo podrías evaluar en x. Entonces tendrías 2 por x por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado, porque y vale 0, menos x sobre la raíz de x al cuadrado por el coseno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado. Eso vendría a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 por x por el seno de 1 sobre x, porque la raíz se va con el cuadrado, menos x sobre x, se hace menos 1, por el coseno de 1 sobre x. Esto vendría a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 2x por el seno de 1 sobre x, menos 1 por el coseno de 1 sobre x. Ya. Y si tú aplicas aquí el límite, ¿cuánto te da? Cuando x tiende a 0, tendrías así mismo, ¿no? En este seno de 1 sobre 0 sería seno de infinito, que te da un valor entre menos 1 y 1.
Y aquí al reemplazar en este x, el valor de 0 tendría 0 por un valor entre menos 1 y 1, lo cual te va a dar 0. No hay problema. El problema está acá en el coseno, porque tendrías coseno de 1 sobre 0, que sería el coseno de infinito, y el coseno de infinito te puede dar un valor entre menos 1 y 1. Entonces, como no te da un valor específico, va a haber un caso en el que no te puede dar un 0, entonces no puedes decir que te va a dar 0 siempre. Entonces te da un valor distinto de 0. Entonces, como te da un valor distinto de 0, no se está cumpliendo esto de acá. Para el teorema de continuidad, que tenía que, si tú evaluabas el límite de la función en ese punto, tendría que ser igual a evaluar la función en ese punto. Como evaluando la función en ese punto te tenía que dar 0, y el límite no te das un valor igual a 0, sino que es distinto de 0, entonces la función no es continua. Ya, entonces hasta ahí hemos hecho una parte de la demostración. Porque lo que tenemos que primero verificar que no son continuas las derivadas parciales, y luego verificar que la función sí es diferenciable. Ahora me falta ahora hacer, pero con la variable y. Eso lo vemos acá en el folleto. Una vez que avanzamos, hay que hacer de nuevo, pero con la derivada con respecto a y. O sea, ahora hay que hacerlo con la derivada parcial respecto a y. Todo lo que hicimos con la derivada parcial respecto a y. Asimismo, primero nos vamos a enfocar solo en encontrar la derivada parcial, la regla de correspondencia de la derivada parcial. Solo la regla de correspondencia de la derivada parcial. Entonces, dibujar y tomamos. La función. Ahora vamos analizando despacio. Primero, vamos a hacerlo para cuando x, y sea distinto de 0,0. Cuando x, y es un valor distinto de 0,0, es este el tramo de la función. X al cuadrado más y al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ya es justo lo que se está haciendo. Entonces procedemos a hacer la derivada parcial. La derivada respecto a y de la función x al cuadrado más y al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, cierra corchete. Así como hace un momento, es conveniente hacer esto. X al cuadrado más y al cuadrado por el seno, aquí plantearlo como x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos un medio. Ya expliqué por qué. Si tienes 1 sobre la raíz de a, eso es igual a 1 sobre a elevado a la 1 medio. Si lo subes al numerador, a elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Lo vamos a hacer así porque se me hace más fácil derivarlo de esa forma. Entonces aplicamos la derivada de producto, la derivada de la primera, pero respecto a y. Como x sería como una constante, se hace 0 y me quedaría 2 veces y. Por la segunda, seno de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Ya, no hay problema. Entonces la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Voy a poner la primera por facilidad y voy a empezar a derivar la segunda. La derivada del seno es el coseno. La derivada del seno es el coseno. Copio tal y cual lo que está acá dentro de su argumento. Y luego procedo a derivar la función interna, que sería esta. Como ya lo habíamos visto, la derivada de la función interna sería menos 1 medio, que multiplica x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 3 medios. ¿Verdad? Eso ya lo vimos hace un rato, porque tú tienes a elevado a la menos 1 medio y la derivas, sería menos 1 medio elevado a la a elevado a menos 1 medio menos 1, lo cual es igual a menos 1 medio por a elevado a la menos 3 medios. Esa es la razón. Luego, tendríamos que derivar la función más interna, que es y. O sea, lo que está aquí adentro. X cuadrado más y al cuadrado. X por no ser la variable, portarse como una constante porque estamos derivando respecto a y, se hace 0. Y y lo multiplicaríamos aquí por 2y. Por 2y. De ahí que este 2 se va con este 2.
Ya, ahí empezamos. Entonces tendríamos 2y por el seno de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 más x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2. Este menos que está aquí lo voy a sacar a la parte de afuera, menos este 2 se simplificó y aquí tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 3/2 y la variable y. Ya, aquí tú tienes que esta base que está aquí con esta base que está acá trabajarla. Vamos a multiplicar a por a elevado a la menos 3/2. Tendrías la misma base si sumamos los exponentes, que sería menos 3/2 más 1. Mínimo sería 2, 2 dividido para 2 es igual a 1. Menos 3 más 2 dividido para 1 es 2, 2 por 1 es 2. Menos 1/2, lo cual es igual a 1 sobre la raíz de a. Entonces, nos quedaría 2y por el seno, y aquí voy a dejarlo como estaba en un principio ya, sería x cuadrado más y al cuadrado, lo mismo, lo bajé al denominador y el 1/2 se hizo radical, menos y por x al cuadrado más y al cuadrado, más por el coseno, aquí también lo voy a bajar 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Me olvidaba. Este aquí. Con este se simplificó. Sería 1 menos 3/2 que me da menos 1/2. Porque hice la suma de menos 3/2 más 1. Menos 1/2, ¿vea? Ya. Y lo bajo, quedándome 2 veces y por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, lo bajo al denominador, como la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí por el coseno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, veamos si es lo mismo. 2 veces y, 2 veces y. Seno de 1 sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, seno por 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Menos y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, menos y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Coseno de 1 sobre la raíz, coseno de 1 sobre la raíz, ya, nos dio lo mismo. Entonces hemos llegado hasta aquí. Ya, ahora, para el punto x, y igual a 0,0, como en 0,0 tenemos que cuando x, y tomen los valores de 0,0, la función vale 0 en el rango. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que, para poder encontrar la derivada parcial en 0,0, aplicar límite, que es lo que se está haciendo aquí. Y como es la derivada parcial respecto a y, el h se evalúa en y. Por si acaso, la expresión original es esta. F de y en 0,0 es igual al límite cuando h tiende a 0. La expresión original es f de x sub 0, y sub 0 más h. Y menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. Pero como x sub 0 y y sub 0 valen 0 y 0 respectivamente, por eso es que aquí se evalúa como f de 0, 0 más h, que es h, y menos f de 0,0 sobre h. La función f de 0,0, la función cuando x y y toman los valores de 0,0 vale 0. Entonces esto vale 0. Y la función para evaluarlo en 0,h, como en 0,h son valores distintos de 0,0, entonces tomo la función como tal, que es esta. Tomo la función como tal, que es esta. Ya. Bueno, tomo la función como tal, que es la de aquí. Entonces procedo
Ya la tengo anotada por acá la función. La función es x al cuadrado. Aquí está la función. Ya entonces evalúo los valores. Sería x al cuadrado. Ojo que esta aquí es la función. Ya, en vez de x pongo 0. Sería 0 más y al cuadrado por el seno de 1 sobre, en vez de 1 sobre la raíz de 0 más y al cuadrado. Todo esto sobre h. Y a eso le aplico el límite cuando h tiende a 0. Ya voy a tomarme la molestia de borrar esto porque no me alcanza. Y procedo. Sería y al cuadrado que multiplica el seno de 1 sobre la raíz de y al cuadrado, todo sobre h. Esto vendría a ser igual a y al cuadrado por el seno de 1 sobre y. Correcto. Ya, entonces me quedaría esta expresión, todo sobre h, pero observando, algo me falta. Sí, tenías que en vez de poner y, evaluar por h. Eso es lo que me estaba olvidando. En vez de poner y en la función tienes que evaluar por h. Entonces, en vez de poner y es h al cuadrado por el seno de 1 sobre h. Este h se simplifica con este. Me queda h por el seno de 1 sobre h. Entonces a eso yo tengo que aplicarle el límite. Límite cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h. Entonces si yo evalúo este límite sería 0 por el seno de 1 sobre 0. Esto vendría a ser igual a 0 por el seno de infinito. El seno de infinito es un valor entre menos 1 y 1. 0 por un valor entre menos 1 y 1 me da 0. Ya, entonces esto es lo que está aquí. Hasta aquí hemos llegado. Entonces con eso nosotros definimos nuestra nueva regla de correspondencia para la derivada parcial respecto a y, que es esta. Si se dan cuenta, cuando son valores distintos de 0,0, es la derivada parcial que nosotros encontramos, que fue esta de aquí. Es esto lo que está aquí. Y cuando es para valores iguales a 0,0, es el límite que calculamos que nos dio 0. Entonces, una vez que ya tenemos la derivada parcial, la regla de correspondencia de la derivada parcial, tenemos que verificar el límite. Y eso es lo que se hace a continuación. Procede a verificar si existe dicho límite, para verificar si es continuo o no. Entonces, procede a calcular el límite. ¿Por qué? Porque recuerden que para que la función sea continua, es continua si el límite cuando h tiende al punto, que en este caso es el punto de 0,0, de la función, que es la derivada parcial, porque esa es la que queremos verificar continuidad, sea igual a la derivada parcial evaluada en el punto, que es 0,0. La derivada parcial evaluada en el punto, 0,0, me da 0. Entonces tengo que calcular el límite de la función, y ese límite tiene que darme 0. Y es eso lo que se está haciendo aquí. Se toma la función como para calcular el límite. Yo me estoy acercando al punto, pero no estoy en el punto. Por eso puedo tomar este valor, este dominio que es de x, y distinto de 0,0. Entonces yo tomo esta función y a esta función le aplico el límite cuando x, y tiende al punto que es 0,0. Y eso es lo que se procede a hacer aquí. Dice, como observamos aquí, de una vez lo va a analizar por trayectorias. ¿Por qué lo va a analizar por trayectorias? Podemos aplicar coordenadas polares, como lo hicimos. Se hizo hace un momento. Es más, creo que deberíamos hacerlo, ¿no? Las coordenadas polares, ¿cuáles eran? X es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado.
si no me equivoco. Entonces, si yo aplico coordenadas polares, tendría el límite cuando r tiende a 0 de 2 veces r por el seno de teta por 1 sobre r, 2 veces r seno de teta, no, perdón, 2 veces r por el seno de teta, sí, eso es por el reemplazo de y, pero por el seno de 1 sobre r, ahí sí, menos r seno de teta sobre r, reemplazando esto, y por el coseno de 1 sobre r. Ya, lo que he hecho es aplicar coordenadas polares para ver verificar que efectivamente el límite no sea algo concluyente. Cuando evaluamos r, cuando r tiende a 0, tendríamos 2 por 0 por el seno de 0, no, perdón, por el seno de teta, por el seno de 1 sobre r, sobre 0, por r por el seno de teta, y sería por 0, no, pero aquí el r con el r se simplifica. Entonces aquí me quedaría seno de teta por el coseno de 1 sobre 0. Ya. Aquí el seno de teta, no conozco teta. Y aquí hay un detalle. Yo no conozco teta. Pero seno de 1 sobre 0. El seno de 1 sobre 0 es el seno de infinito, lo cual me da un valor entre menos 1 y 1. Y el seno de teta yo no lo conozco. Ya, pero no importa porque 2 por 0 es 0 y 0 por cualquier cosa me da 0. Hasta ahí no hay problema. Pero acá sí hay problema. Porque aquí yo tengo el seno de teta que no conozco teta y el coseno de 1 sobre 0 que es el coseno de infinito que me da un valor entre menos 1 y 1. Yo no puedo determinar el límite en este caso porque el teta no lo conozco. Entonces puede ser cualquier valor. Entonces por esa razón no me sirve aplicar en este caso coordenadas polares y lo mismo pasó en el caso anterior. Creo que en el caso anterior cuando hice el análisis erróneamente le evalué a teta, le di el valor de 0. Ya, si fue así me disculpan. Teta no tiene valor. Cuando tú analizas coordenadas polares cilíndricas, tú haces el cambio haces este cambio x igual a r seno de teta y igual a r coseno de x igual a r coseno de teta y igual a r seno de teta. Son las coordenadas cilíndricas o polares. Pero tú no conoces el valor de teta, al menos que te lo den. Entonces, déjenme ver si está más acá. Acá dice coordenadas cilíndricas. Sí, aquí. Coseno de teta. Aquí el coseno de teta no se hace 1 porque yo no conozco el valor del coseno, el valor de teta, no lo conozco. Pero no importa porque igual como está multiplicando a 0, todo esto se hace 0. Solo esa observación. Ahorita que entré en consciente de eso. Y aquí el coseno de teta, no conozco el valor de teta, no es 0, no lo conozco. Entonces aquí se quedaba como coseno de teta por menos 1 y 1, que igual es un valor desconocido. Entonces por esa razón el límite no es concluyente. Cuando dicen aquí por coordenadas polares y dice no podemos concluir. Por eso dice que no se puede concluir. Como no se conoce el valor de teta, no se puede concluir. Igual si te dan solo un valor entre menos 1 y 1, ese valor de indeterminación, tampoco puedes concluir. Ya, solo esa observación. Ya, entonces, por esa razón acá se va por trayectorias. Y la trayectoria que escoge es x igual a 0. Entonces, escogiendo x igual a 0, nosotros tendríamos lo siguiente. El límite, cuando y tiende a 0, porque ya x se va a hacer 0, por 2 veces y por el seno de 1 sobre. Aquí ya me quedaría la raíz de y al cuadrado, porque x ya no se hace 0, ya se hace 0, y menos y sobre la raíz de y al cuadrado por el coseno de 1 sobre
la raíz de y al cuadrado. Lo cual me quedaría 2 veces y por el seno de 1 sobre y menos y sobre y se simplifica por el coseno de 1 sobre y. Me quedaría 2 veces y por el seno de 1 sobre y menos el coseno de 1 sobre y. Y esto que está aquí le aplico el límite cuando y tiende a 0. Aplicando el límite cuando y tiende a 0 sería 2 por 0. Aquí se me hace 0. Porque aquí tendrías el seno de 1 sobre 0. 1 sobre 0 es infinito, el seno de infinito tiende a un valor entre menos 1 y 1, y ese valor entre menos 1 y 1 multiplicado por 0 se hace 0, por el 0 que va a ir acá. ¿Ya? Pero acá tendrías menos el coseno de 1 sobre 0, lo cual te da un valor menos, un valor entre menos 1 y 1. Entonces esto es distinto de 0, o no se lo puede determinar. Entonces, como no se está cumpliendo esto de acá, el límite te dé 0, entonces no es continua. Ya, entonces hasta aquí en la demostración hemos comprobado que las derivadas parciales, tanto para x como para y, no son continuas. ¿Ya? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Pero vamos otra vez al problema. El problema nos dice, demuestre que las derivadas parciales de f no son continuas. Ya lo acabamos de demostrar, no son continuas. Pero, sin embargo, sí es diferenciable. Sí es diferenciable. Entonces ahora vamos a demostrar que sí es diferenciable. Para demostrar que es diferenciable, nos remontamos al teorema de diferenciabilidad que vimos la clase pasada, si no me equivoco. Y lo único que hacemos es comprobar el criterio de diferenciabilidad. Nada más. La fórmula de diferenciabilidad es esta que está aquí. Entonces nosotros procedemos a reemplazar. Vamos a hacerlo aquí. El límite cuando h1 y h2 tienden a 0,0, repito, este es el criterio de diferenciabilidad. Vamos a comprobar que la función es diferenciable. Esto aquí tiene que darnos 0. Eso lo vimos la clase pasada. Ya, es una fórmula, es un teorema. Ya, entonces, dice f de h1, h2. Voy a plantearlo así primero porque para que no se haga muy extenso. h1, h2 menos f de 0,0 menos la derivada parcial de la función en x evaluada en el punto 0.0 por h1 menos la derivada parcial de la función en y evaluada en 0.0 por h2. Todo eso sobre el módulo de h, que es h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Ese es el criterio de diferenciabilidad. Ahora, la función evaluada en 0,0. Vamos a la función. La función evaluada en 0,0 es 0. Perdón, esta es la derivada. La función está más arriba. Ahora, esta es la función. La función f, la original. La función evaluada en 0,0, voy a poner con otro color porque no se ve. La función evaluada en 0,0 me da 0. Entonces yo bajo. Y esta función evaluada en 0,0 me da 0. La derivada parcial de la función en x y la derivada parcial de la función en y evaluada en el punto 0,0, ¿cuánto me dan? Esta es la derivada de la función en y, evaluada en el punto 0,0 me da 0. Entonces, esto me da 0. Y la derivada de la función en x fue lo que encontramos más arriba. Aquí está. En x, en el punto 0,0 me da 0. O sea, no importa que multiplique por h1 o por h2 porque se hace 0. Entonces eso me quedaría solamente como el límite de h1 a h2 que tienden a 0,0 de f de h1, h2 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me faltaría? Evaluar en la función. Como h1 y h2 tienden a 0, pero no son 0, son puntos distintos de 0, entonces
en ese caso sí puedo usar la función. O sea, me voy otra vez a la función, usaría este tramo, porque voy a evaluar en puntos distintos de 0,0, los puntos H1 y H2. Entonces ahí yo tengo que trabajar directamente con la expresión de la función. Ya, entonces la función, ¿cuál era? La voy a copiar aquí. Era x al cuadrado más y al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces esto vendría a ser el límite cuando h1 y h2 tienden a 0,0 de la función evaluada en h1 y h2. Sería h1 al cuadrado más h2 al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Todo eso sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y ese es el límite que tengo que resolver. A ver, ¿qué me conviene hacer aquí? Aquí me conviene aplicar... Bueno, en primera instancia, sí, me conviene aplicar radicación. Multiplico por la raíz de h1 al cuadrado más la raíz de h2 al cuadrado abajo y arriba. Al hacerlo, como estos dos son iguales, me quedaría lo siguiente. Me quedaría h1 al cuadrado más h2 al cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado por la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, y abajo me quedaría la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, pero al cuadrado, porque se está multiplicando dos veces. Aquí, está multiplicando aquí y acá. Entonces con eso se simplifica la raíz con el cuadrado, y de esa forma simplifica este con el de acá, porque ya estarían, si se va la raíz con el cuadrado, me quedaría solamente h1 al cuadrado más h2 al cuadrado y se simplifica con el de arriba. Entonces me quedaría solamente el límite cuando h1 y h2 tienden a 0,0 de la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que multiplica al seno de 1 sobre la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado, que es lo mismo que está acá. Ahora, a ese límite le van a aplicar coordenadas cilíndricas o polares. En este caso, las coordenadas polares las están aplicando con los valores de h. Lo que se está haciendo en el ejercicio es esto. R es igual, ustedes saben que R es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por coordenadas polares. Entonces vamos a reemplazarlo por R igual a la raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Y eso, entonces al hacerlo, nos quedaría el límite, ya no de h, sino de R, cuando R tiende a 0. Todo esto de aquí se reemplaza por R. R por el seno de 1 sobre R. ¿Y este límite cuánto nos da? Eso vendría a ser 0 por el seno de 1 sobre 0. El seno de 1 sobre 0 nos da un valor entre menos 1 y 1. 0 por un valor entre menos 1 y 1 se hace 0. Entonces por eso aquí te da 0. Entonces el teorema de diferenciabilidad era que si se cumple, si tienes esto, o sea, esta expresión de límite, tú evalúas este límite y este límite tiene que darte 0. Si te da 0, entonces la función que evaluaste es diferenciable. Entonces aquí hemos comprobado que sí es diferenciable la función. Ya, entonces retrocedemos otra vez al ejercicio. El ejercicio que nos pedía: demuestre que las derivadas parciales de f no son continuas en 0.0. Ya demostramos que no son continuas porque cuando lo hicimos, calculamos las derivadas parciales y calculamos los límites y no nos dio nada los límites. Los límites no nos dieron. Nos dieron valores no concluyentes, entonces no son continuas las derivadas parciales. Pero, sin embargo, es diferenciable en el punto. Sí se cumplió que es diferenciable porque al aplicar el teorema de diferenciabilidad nos dio 0 el límite. Entonces ahí está el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio bastante complicado. No voy a extender más el video, así que como siempre digo, si esta clase te ha servido, puedes colaborar con el canal
dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Y como siempre digo, esfuérzate mucho y estudia bastante. Nunca te rindas. Nos vemos.